Pero el cangrejo sabe algo que nosotros ignoramos. Columna. Análisis. Territorio Cangrejo. Alejandro, te pedí por favor que hoy viniéramos vestidos de traje y corbata porque vuelve la columna de urbanismo. Una columna seria que promete debate. Hoy abrimos ya los teléfonos 48640489 porque la movida viene medio densa. Bienvenido Max Solwer, nuestro columnista de urbanismo. Hola, muchas gracias Ale y Martín, me encanta estar acá y podemos hablar de estos temas que son serios pero se pueden tratar inteligentemente. Esa es la propuesta. Y vemos que has traído papeles, mapas, hay documentación. La verdad que hay que mostrarle a nuestros otros columnistas que así hay que venir, con mucho papel, mucha cosa. Bueno, traje unos mapitas muy lindos, pero igual en la radio no se ven. Los vamos a disfrutar nosotros. Los vamos a escanear y los vamos a poner en el blog. ¿Qué te parece? Buenísimo. Bueno, ¿de qué va este tema de Cromañón y de la calle Bartolomé Mitre? En realidad la pregunta es ¿qué hacer con la calle Bartolomé Mitre? Hacemos una pequeña review de lo que pasó es el 30 de diciembre de 2004 se incendia la disco Cromañón durante un recital de callejeros, mueren 194 personas, hay 700 heridos y las consecuencias de eso las sabemos todos. Desde que destituyen a Aníbal Ibarra, al jefe de gobierno, hasta todos los cambios de legislación que hay para todo lo que es bares y lugares con un montón de personas. Ahora, salen un montón de preguntas de qué pasa ahora con la calle de Bartolomé Mitre. Ahora, esto pasó en 2004 y ahora hay un montón de cuestiones que atañen a toda la ciudad y a toda la gente relacionada con eso. Es el tráfico, el desvío del sistema de transporte público, de los colectivos, toda la gente que vive ahí alrededor de esa manzana y que tiene esas calles cortadas con unas vallas azules de 3 metros de altos, de esas de la policía, y el estado de deterioro que va teniendo toda la cuadra. Y después también un tema muy importante del que podemos hablar es de la memoria de esos eventos y de la significación de esos eventos para todo el mundo. Sin que interfiera o interfiriendo en la vida de una ciudad. Uno puede tener memoria y recuerdo, pero no por eso cercenar una vía importante como es Bartolomé Mitre. Bueno, Bartolomé Mitre pasan... Quiero opinar que esta es mi postura. Sí, ya está sentando postura. Para mí que se explaye. Para mí es una calle muy importante porque es el camino que tomo para ir a lo de mi suegra. Mira. Entonces, por ahí pasan 10 líneas de colectivos que tuvieron que modificar su recorrido, tomando por Agüero hasta Hipólito Yrigoyen y retomando por La Rioja hasta Bartolomé Mitre de nuevo, esquivando la calle que está cortada. Esto genera innumerables cantidades de problemas, desde la polución por los gases que hay ahí, desde la tardanza en todo el bloqueo del tráfico que sucede en la zona, y después, sobre todo, para los peatones y para la gente que vive en esas manzanas, es terrible el cambio de tráfico y todas esas vueltas que dan toda esa masa de colectivos que tiran humo ahí todo el tiempo. Los colectivos están obligados a pasar por cuadras donde no estaba programado que ellos pasen, incluso hay calles que tampoco estaban programadas para que pasen colectivos, entonces son calles muy angostas, se van generando otros problemas y ni hablar de la contaminación sonora. Sí, incluso hubo un tema muy particular que es que intentaron que todos esos colectivos, en vez de llegar hasta Hipólito Yrigoyen para hacer más corto el trayecto, doblen en Rivadavia habilitando un carril especial para Rivadavia. Lo calcularon mal o no había lugar para tanto y los colectivos cuando doblaban se metían en el carril que venía de contramano. Entonces duró un solo día ese carril. Esto ya generó algunos problemas, incluso se tuvieron que sentar posiciones de parte de las víctimas, de los familiares de las víctimas, de los chicos que sobrevivieron a la tragedia. Siempre, incluso el gobierno de la ciudad de Macri también se tuvo que expresar acerca de esta situación, que en realidad hasta que termine el juicio tampoco hay una posibilidad porque están ahí como es un lugar como de prueba también, ¿no? Esto en realidad es algo que atañe al gobierno de la ciudad, sea cual sea el gobierno de la ciudad y a todas las legislaciones vigentes, porque es un espacio que es público, es un espacio que es de todos los ciudadanos que lo usan. Hay una serie de reflexiones sobre la memoria y sobre los lugares donde ocurrieron tragedias que podríamos utilizar de comparación con estos casos para ver qué es inteligente hacer, incluso teniendo en cuenta todo el dolor y todo el recuerdo que tienen las víctimas de ese lugar y sus familiares y sus seres queridos. Por un lado, tenemos toda una serie de eventos trágicos en esta ciudad que no son solo Cromañón. Tenemos la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel. Y también tenemos, por ejemplo, Libertador no es una calle que esté cerrada. Y sin embargo, la ESMA da sobre Libertador. La ESMA es un lugar donde se torturó y se asesinó un montón de gente y representa un montón de dolor para
muchísimos argentinos, diría que debería ser para todos, porque es parte de nuestra historia trágica. Y con esto tampoco se busca hacer una comparación entre tragedias, ¿no? Lo que queremos decir es que los horrores y los terrores pasaron puertas adentro y no tienen nada que ver con las arterias de la ciudad. O quiere decir que esas arterias también sirven para llegar a esos lugares y para poder participar de lo que sucede en la ciudad a nivel de memoria. La ESMA se transformó ahora en un centro cultural y en un centro para la memoria. Hace poquito tiempo, en el que se puede ir y se puede participar y se puede revivir o pensar o reflexionar sobre todo lo que sucedió y con la posición que uno tenga. Otra posición muy interesante con respecto a los monumentos y la memoria y el recuerdo de las cosas trágicas es la de Jochen Gertz, que es un artista alemán que nació en 1940 y que hace unos monumentos que en realidad terminan no existiendo, ¿no? Porque la memoria al final es algo que se transmite de persona a persona y que uno se lo tiene que acordar. Él, según el artículo de Gustavo Nielsen, se queja o reflexiona sobre los monumentos que a veces se hacen para no tener que acordarse de eso. Entonces, cuando haces el monumento o cuando haces la cosa física, te olvidas de lo que pasa, porque dices, ya está, la gente ya se ocupó de esto, no me tengo que ocupar yo. Si no estuviera cortada la calle, ¿nos olvidaríamos, según ese argumento? No, al contrario. En la calle nos acordamos quizás por todas las dificultades que crea, pero también hay otros signos muy importantes de todo lo que sucedió con Cromañón. Toda la legislación nueva de la ciudad y todas las reglas para todos los lugares públicos es un recuerdo constante de todo lo que pasó en Cromañón. Llamó Marta, de Paternal, dice que no está de acuerdo con que se abra la calle de Cromañón, porque tiene que recordarse todos los días. Puede recordar... ¿Marta o Marita? No sé, no entiendo. Se puede recordar todos los días, pero cada persona lo tiene que recordar todos los días. Por ejemplo, uno de los monumentos que hizo Gertz es en Hamburgo, es un monumento contra el fascismo y es una columna de 12 metros por 1 metro. Es un prisma de 12 metros de alto que estaba puesto en una plaza en la ciudad. Y la columna estaba forrada en plomo de todos lados. Y él repartió volantes por toda la ciudad para que todos los habitantes puedan ir y decir qué pensaban de la guerra, del fascismo y todo, y lo iban marcando en el plomo, ¿no? Había todo tipo de reacciones. Leyendas. Por ejemplo, un militar fue y le pegó 9 tiros a la columna. Ahora, un tiempo después, una persona se quejó de que el mensaje que había escrito no estaba más. Y de la municipalidad les dijeron que era normal, porque la columna se iba hundiendo en la tierra a razón de 2 metros por año. Entonces, 6 años después, todos esos mensajes iban a terminar desapareciendo. Entonces, un viejito, por ejemplo, que había sido testigo de todo lo que pasó, había estado en campos de concentración, se ofreció a escribir el mensaje que él tenía todas las veces que sea necesario. Pero igual, el mensaje iba a terminar desapareciendo. ¿Y qué pasaba cuando desaparecía el mensaje? Que igual había que recordarlo, que igual había que saber todo lo que había pasado ahí, y lo único que quedaba físico en la tierra era una tapita de metal en el piso. Entonces, ese mensaje es muy fuerte y además tiene que ver con qué se acuerda cada uno y qué vive cada uno de la memoria de todos los eventos públicos, porque los eventos públicos trágicos y buenos son miles a lo largo de toda la historia. Entonces, la transmisión es tan importante, la de algo que quede físico, como la transmisión de las historias. A mí, por cuestiones laborales, vuelvo al terreno personal, disculpen, por cuestiones laborales o por cuestiones personales, yo vivo en el barrio de Once de toda la vida, me pasa que tengo ganas de ver la puerta de Cromañón, no tengo ganas de tener esa calle cercenada que me obliga a recordar. Quiero ver la puerta de Cromañón, no la veo desde ese día, no la veo desde incluso las últimas imágenes que tengo en realidad son de la televisión, son imágenes de archivo, y la verdad es que quiero ver dónde pasó esa tragedia, quiero ver dónde murieron esos pibes, y quiero ver dónde la vida cultural de la ciudad cambió, quiero ver eso, y la verdad es que lo quiero ver ya, no quiero pasar a 50 metros, quiero pasar por la puerta. Está claro que existen diferentes posturas. Me quedé con el artículo anterior que mencionabas. ¿Cómo es un monumento que no existe? Que era el artículo de Nielsen que contabas. Bueno, por ejemplo, hay otro mismo monumento que hizo él cerca de Francia, que tenía que ver con el recuerdo, era un monumento contra el racismo. Entonces lo que hizo él fue contar cuántos cementerios judíos había en Alemania en esa época, y con una investigación salieron que eran 2.146,
y en el lugar donde tenían que hacer el monumento contra el racismo, levantaron, era una calle adoquinada con unos adoquines muy lindos, levantaron los 2.146 adoquines y escribieron en cada uno el nombre de un cementerio y los volvieron a colocar, pero los colocaron del lado de abajo, entonces vos nunca veías qué es lo que había pasado. En realidad eso tiene un montón de mensajes, por ejemplo, sobre qué está construida Alemania, sobre qué cosas están construidas Alemania. Parados, ¿no? ¿Dónde estamos parados? El jefe de gobierno o el alcalde de la ciudad también se preocupó por qué pasa cuando un borracho vuelve a la noche y mee sobre esas piedras que tienen, qué sé yo. Nielsen dice, bueno, sobre el proyecto de Hearst, dice, bueno, antes se cagaban en los judíos y ahora se preocupan porque el mismo gobierno se preocupa porque un borracho mee ahí. Cambió la cosa. Las prioridades muchas veces difieren. Está claro que este es un espacio de debate, ¿no? Estamos pensando en cómo pensar, valga la redundancia, la ciudad y de ahí las diferentes opiniones. Totalmente, tenemos nuestras posiciones, pero en realidad lo que estamos abriendo es el juego para que charlemos de estas cosas y que no nos las impongan, sino que las podamos debatir y que se lleguen a conclusiones sobre la función, sobre la utilidad, sobre la memoria, sobre cómo combinamos todas estas cosas para que la ciudad, esta que viene a describir Max Solwer cada 15 días, con su columna de urbanismo, encontremos la vía para que una ciudad sea mejor para todos nosotros y para nuestro día.